Tragedias de telenovela. 10 actores mexicanos que partieron en circunstancias dolorosas. Dieron vida a personajes inolvidables en la pantalla, pero fuera de ella enfrentaron luchas silenciosas. Este video es un homenaje a 10 figuras queridas de las telenovelas mexicanas que fallecieron en condiciones desgarradoras. Descubre sus historias ocultas. Hoy repasaremos la historia de 10 actores y actrices que brillaron en la televisión nacional y que partieron dejando huellas imborrables y heridas que aún duelen. Enfermedades incurables, accidentes, decisiones desesperadas y destinos marcados por el dolor. Porque ni la fama puede evitar lo inevitable. Quédate hasta el final para honrar sus memorias. Y si aún no lo has hecho, suscríbete, activa la campana y acompáñanos en este recorrido lleno de emociones. Enrique Elizalde. Nacido el 9 de enero de 1937 en Tepic, Nayarit, Enrique Elizalde fue mucho más que un actor. Fue la encarnación del galán clásico de las telenovelas mexicanas, imponente, elegante, con una voz grave y profunda que hacía vibrar cada diálogo. Su rostro serio y su mirada penetrante lo convirtieron en el hombre ideal para interpretar al héroe romántico, al seductor atormentado o al caballero de intenciones firmes. A lo largo de su carrera, protagonizó telenovelas que marcaron época y generaciones, como Corazón Salvaje, La Mentira y El Privilegio de Amar. En cada una, dejó una huella con su estilo sobrio, su dominio del escenario y una presencia que parecía esculpida para la pantalla. Pero tras esa imagen firme y casi inquebrantable, se escondía un hombre sensible, apasionado por el arte, discreto en lo personal y reservado hasta con sus afectos. Estuvo casado durante muchos años con la actriz Tita Grieg. Su relación fue ejemplar dentro del medio artístico, sólida, sin escándalos, lejos del ruido de la prensa. Se les veía poco juntos en eventos, pero quienes los conocieron sabían que se acompañaban de forma genuina, con una complicidad construida sobre el respeto y la admiración mutua. Sin embargo, no todo fue armonía en su historia sentimental. Durante la grabación de algunas producciones importantes, comenzaron a circular rumores sobre una intensa relación extramarital que habría tenido con una actriz mucho más joven. Nadie lo confirmó nunca públicamente, y Enrique jamás habló de ello ante la prensa. Pero dentro de Televisa, la historia era conocida en susurros. Se decía que fue un vínculo apasionado, profundo, pero también imposible. Un amor que no pudo ser, que dejó marcas profundas en ambos y que lo persiguió en el recuerdo hasta sus últimos días. A medida que los años pasaron, Enrique fue reduciendo sus apariciones en pantalla. No se retiró con un anuncio ni con homenajes, simplemente dejó de estar. En silencio, comenzó a enfrentar una batalla implacable contra el cáncer. No fue una lucha pública ni rodeada de mensajes de apoyo, eligió vivirla en privado, como había vivido siempre. Su imagen, alguna vez símbolo de fortaleza y juventud, se fue desvaneciendo lentamente en el anonimato. El 25 de junio de 2013, a los 76 años, Enrique Elizalde murió lejos del bullicio mediático, en medio de la discreción que siempre lo caracterizó. Dicen que en sus últimos días hablaba solo de dos cosas: el teatro, su gran amor artístico, y aquella relación que, aunque nunca fue oficial, había dejado una herida abierta en su corazón. Partió en silencio, con dignidad, sin homenajes multitudinarios ni titulares ruidosos. Se fue un hombre de teatro, de televisión, de profundidad emocional. Un actor completo, pero también un ser humano marcado por la nostalgia de un amor prohibido y la resignación de una despedida sin aplausos. Su legado permanece en cada escena que protagonizó, en cada palabra que dijo con voz firme y en cada espectador que lo vio amar, llorar o pelear desde la ficción. Enrique Elizalde no solo interpretó galanes, fue uno en toda la extensión de la palabra. Y su partida nos recuerda que hasta las historias más apasionadas también pueden terminar en un susurro. David Ostrowski. Nacido el 1 de diciembre de 1956 en la Ciudad de México, David Ostrowski creció en el seno de una familia judía que valoraba la cultura, la integridad y el trabajo bien hecho. Desde muy joven mostró una inclinación natural hacia la actuación, formándose con seriedad en el teatro, donde desarrolló una técnica impecable y una presencia escénica sobria pero poderosa. Aunque no solía ocupar los papeles estelares, su rostro se volvió imprescindible en la televisión mexicana. Era el tipo de actor que elevaba cada escena con su sola mirada, dotando de profundidad a personajes secundarios que, en sus manos, cobraban una dimensión inolvidable. La antorcha encendida, El vuelo del águila, La candidata, La casa del final de la calle y La casa de las flores fueron solo algunas de las producciones donde su talento quedó grabado en la memoria colectiva. Detrás de cámaras, Ostrowski era un hombre reservado, con una vida personal alejada del escándalo. Era austero, disciplinado, un actor de los que ya casi no quedan. Pero en 2022, el destino le presentó una batalla cruel, un tumor maligno le fue detectado en el brazo izquierdo.
Lo que empezó como una dolencia silenciosa, pronto se transformó en una lucha feroz contra una enfermedad que no dio tregua. La gravedad del diagnóstico lo llevó a someterse a una cirugía radical. Su brazo tuvo que ser amputado. Desde entonces, David desapareció de la escena pública. Enfrentó su proceso en silencio, sin reflectores, aferrado a la dignidad y a la esperanza, acompañado por su círculo más íntimo. El 17 de agosto de 2023, a los 66 años, su luz se apagó. La noticia sacudió al mundo del espectáculo. Había partido uno de los actores más nobles y discretos de su generación, alguien que nunca buscó protagonismo fuera de la pantalla, pero que dejó una huella imborrable. Muchos coincidieron en que su talento mereció más aplausos, más reconocimiento, más gratitud. Y, sin embargo, su legado permanece, limpio, honesto y profundamente humano. Gonzalo Vega. Nacido el 29 de noviembre de 1946 en la Ciudad de México, Gonzalo Vega parecía destinado a una vida académica. Cursó estudios universitarios en filosofía y letras, pero el llamado del escenario fue más fuerte. Fue en el teatro donde encontró su verdadera pasión, su forma de expresión y, eventualmente, su razón de ser. Con una presencia imponente, voz firme y mirada profunda, Gonzalo construyó una carrera impecable que lo convirtió en uno de los actores más respetados de su generación. En las tablas, impactó con su dominio escénico en obras como La Señora Presidenta, donde se transformaba con una maestría camaleónica que solo los grandes actores poseen. En cine, brilló en películas memorables como Lo que importa es vivir y Nosotros los nobles, esta última convirtiéndose en un fenómeno cultural que conectó con nuevas generaciones. Su versatilidad le permitió transitar con naturalidad entre el drama y la comedia, entre lo clásico y lo contemporáneo, sin perder nunca la esencia de quien se sabía actor de vocación profunda. Nunca se dejó llevar por los escándalos, ni buscó protagonismo fuera del escenario. Era un hombre de carácter, de convicciones y de una enorme disciplina profesional. Pero en 2010, su vida dio un giro inesperado. Le fue diagnosticado el síndrome mielodisplásico, una enfermedad grave de la médula ósea que afecta la producción de células sanguíneas. Desde ese momento, Gonzalo comenzó una batalla silenciosa contra su propio cuerpo, sometiéndose a transfusiones constantes, terapias intensas y momentos de extremo desgaste físico y emocional. A pesar de la debilidad progresiva, no dejó de soñar con volver. En 2015, con una fuerza que sorprendió incluso a los médicos, regresó a escena. Pero fue breve. Su cuerpo ya no respondía como antes, y él, con la dignidad que lo caracterizaba, supo reconocer el momento de decir adiós. El 10 de octubre de 2016, Gonzalo Vega falleció a los 69 años. La noticia sacudió al mundo artístico. Se fue un actor de carácter, un padre amoroso, recordado también por sus hijas, las actrices Uria y Marimar Vega, y un ser humano que nunca dejó de luchar, aun cuando la batalla parecía perdida. Hasta el final, mantuvo la entereza de un guerrero. Su legado no solo vive en sus personajes, sino en el respeto profundo que se ganó dentro y fuera del escenario. Oscar Traven. Nacido el 2 de enero de 1949 en la Ciudad de México, Oscar Traven no siempre soñó con la fama ni con los reflectores. De joven, sus intereses se inclinaban hacia otras profesiones más convencionales, más seguras. Pero algo en la magia del teatro lo sedujo, y una vez que pisó un escenario, ya no pudo alejarse. Fue entonces cuando decidió prepararse en serio, estudiando a fondo la técnica actoral con la seriedad y el compromiso que lo caracterizaron hasta el final. Oscar se convirtió en un rostro familiar para millones de hogares mexicanos. Con su voz grave, su expresión intensa y su capacidad para encarnar a los villanos con una autenticidad escalofriante, participó en más de 30 telenovelas, consolidándose como uno de los actores de reparto más sólidos de la televisión. En títulos como Cuidado con el ángel, Amor real, Muchachitas o Al diablo con los guapos, su sola presencia aportaba tensión, profundidad y fuerza narrativa. Sin embargo, a pesar de su trayectoria impecable y su entrega total al oficio, Oscar Traven nunca ocupó los grandes titulares. Nunca fue el protagonista, pero su talento sostenía muchas escenas clave. Era de esos actores indispensables, que elevaban a todos a su alrededor, sin exigir el foco ni reclamar laureles. Los últimos años fueron difíciles. La industria, cada vez más volátil y centrada en rostros jóvenes, comenzó a olvidarse de figuras como la suya. Las llamadas se hicieron más esporádicas, los papeles más escasos. Y aunque él mantenía la dignidad, ese retiro forzado le pesó. Vivía en San Ángel, apartado del ruido, en una especie de exilio tranquilo pero teñido de nostalgia. Quienes lo conocieron de cerca aseguran que llevaba con serenidad ese silencio, pero que en su mirada se percibía el anhelo de haber sido más reconocido, más valorado. El 7 de marzo de 2024, a los 75 años, Oscar Traven falleció.
La noticia pasó casi desapercibida, sin grandes titulares ni homenajes multitudinarios. Fue una partida silenciosa, casi tan discreta como sus últimos años de vida. Pero quienes lo vieron trabajar, quienes compartieron escena con él, saben que se fue un actor de Temple, un profesional absoluto, que cargó con el peso del olvido sin jamás quejarse. En el fondo, su historia es la de muchos grandes secundarios, hombres de talento inmenso que hicieron brillar a los protagonistas y que se marcharon sin ruido, pero dejando una huella imborrable en la memoria de la televisión mexicana. Claro, mamá. Nacido el 23 de marzo de 1948 en Guadalajara, Jalisco, Claudio Báez no era un rostro que pasara desapercibido. Tenía una presencia imponente, una voz grave y una mirada que imponía respeto. Desde sus inicios, encontró su sitio natural en los papeles de autoridad, ya fuera como empresario despiadado, padre dominante o figura de poder con oscuros matices. Su especialidad, el antagonismo sólido, elegante y convincente. Durante décadas, su rostro se volvió habitual en los hogares mexicanos a través de la pantalla chica. Telenovelas como Dos mujeres, Un camino, La usurpadora, Destilando amor y Despertar contigo lo mostraron como uno de los villanos más confiables del medio. Pero Claudio no era solo un actor de reparto, era un pilar silencioso, un intérprete que sabía dar peso a cada línea y hacer creíble cualquier motivación oscura sin necesidad de exageraciones. Su carrera fue estable, sin grandes escándalos ni cambios abruptos. Era disciplinado, respetado por sus colegas, y querido por los equipos de producción, que sabían que al llamarlo, tendrían a un profesional impecable en el set. Sin embargo, con el paso del tiempo, su salud comenzó a deteriorarse. Fue diagnosticado con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un padecimiento respiratorio progresivo que fue reduciendo poco a poco su capacidad para trabajar. Aún así, Claudio siguió actuando mientras pudo, aferrándose a los personajes que tanto amaba, entregando su energía aunque el cuerpo comenzaba a flaquear. Nunca se quejó, nunca pidió compasión. Solo siguió haciendo lo suyo, hasta que ya no pudo más. Se retiró en silencio a su hogar en Cuernavaca, Morelos, acompañado de su familia, de sus recuerdos y de una trayectoria que, aunque sin grandes reflectores, hablaba por sí sola. El 19 de noviembre de 2017, Claudio Báez falleció a los 69 años. No hubo grandes portadas ni homenajes masivos, pero en los pasillos de Televisa y en la memoria de sus compañeros, se sintió su ausencia como la de un verdadero soldado del drama. Se fue sin cámaras ni ruido, como vivió muchas veces entre escenas, callado, profesional y entregado. Pero su legado está grabado en cada novela en la que supo encarnar al poder con profundidad y estilo. Claudio Báez fue uno de esos actores que, sin buscarlo, se volvieron indispensables. Gustavo Rojo. Hablar de Gustavo Rojo es hablar de un hombre cuya vida fue, desde el inicio, una película. Nació el 5 de septiembre de 1923 en alta mar, a bordo de un barco rumbo a Uruguay, mientras su madre, una escritora española exiliada, buscaba un nuevo comienzo. Esa llegada al mundo marcó el ritmo de su existencia, fuera de lo común, siempre en movimiento y con un espíritu libre que lo acompañó hasta el final. Desde muy joven, el arte fue parte de su sangre. A los 15 años ya estaba frente a las cámaras, y pronto encontró en México el terreno fértil para crecer como actor. Su rostro elegante, su acento refinado y su capacidad para encarnar desde galanes hasta villanos, lo convirtieron en una figura recurrente tanto en el cine como en la televisión. Gustavo Rojo participó en más de 100 películas, no solo en México, sino también en España, Alemania, Italia y Estados Unidos. Fue un actor verdaderamente internacional. Pero en México encontró su hogar profesional y sentimental. En las telenovelas marcó época, especialmente en títulos como Esmeralda, Rosa Salvaje, Gotita de Amor, y tantas otras que lo consolidaron como un pilar del melodrama clásico. A pesar de su trayectoria impresionante, Gustavo siempre mantuvo un perfil bajo. Nunca se rodeó de escándalos, nunca buscó protagonismo fuera de escena. Era un caballero, dentro y fuera de cámaras. En 2016, mientras grababa una telenovela al lado de su hija Ana Patricia Rojo, su salud comenzó a deteriorarse. Con la misma elegancia con la que vivió, decidió retirarse discretamente, sin aspavientos, sabiendo que había cumplido su misión. El 22 de abril de 2017, Gustavo Rojo falleció a los 93 años mientras veía tranquilamente un partido de fútbol. Fue un final sereno, como él lo había pedido, sin cámaras, sin homenajes públicos, solo con su familia y sus recuerdos. Su partida fue silenciosa, pero su legado es inmenso. Gustavo Rojo fue uno de esos gigantes que no necesitaban gritar para ser escuchados. Un actor universal, un símbolo de clase, y un ejemplo de cómo la verdadera grandeza se demuestra en los detalles, en la constancia y en la humildad con la que se camina el escenario de la vida. Pedro Weber Chattanooga. Pedro Weber,
mejor conocido por su apodo inolvidable Chatanuga, nació el 27 de noviembre de 1933 en Ciudad Guzmán, Jalisco. Su vida fue tan variada y pintoresca como los personajes que interpretó. Antes de brillar en los escenarios, trabajó como camillero en hospitales, ayudante de escenografía y hasta en la manufactura de decorados teatrales. Su humor natural y su humanidad lo empujaron inevitablemente al mundo de la comedia, donde encontró su verdadera vocación. Durante décadas, Pedro Weber se convirtió en uno de los rostros más entrañables del cine, el teatro y la televisión mexicana. Con su físico imponente, su risa contagiosa y su don para lo cómico, se ganó un lugar especial en el corazón del público. Participó en más de 120 películas, muchas de ellas dentro del cine de ficheras y la comedia popular de los años 70 y 80, al lado de figuras como Alfonso Sayas, Rafael Inclán y Maribel Fernández la Pelangocha. Pero detrás del humor, se escondía un hombre de sensibilidad profunda. Siempre generoso con sus compañeros, siempre humilde, incluso cuando llenaba salas o acaparaba las risas del público. Su personaje bonachón muchas veces se parecía a su verdadero yo, un hombre que no se tomaba la vida tan en serio, pero que entregaba todo en cada actuación. Sin embargo, los últimos años no fueron fáciles. A partir de 2004, su salud comenzó a quebrarse. Con un peso que superaba los 120 kilos, comenzó a padecer complicaciones cardíacas y pulmonares que lo alejaron paulatinamente de los escenarios. Aunque su espíritu seguía fuerte, su cuerpo ya no le respondía como antes. El 22 de marzo de 2016, Pedro Weber falleció por una insuficiencia cardíaca. Tenía 82 años. Se fue tranquilo, en su casa, rodeado por su familia. Sin escándalos, sin tristeza, con la misma sonrisa que lo había acompañado toda la vida. Chatanuga fue más que un actor cómico. Fue un símbolo de una época, una carcajada hecha carne, un hombre que supo dejar huellas sin necesidad de premios ni reflectores. Su legado vive en cada risa que provocó, en cada película en la que apareció como el alma del momento. Así se fue Pedro Weber, fiel a sí mismo, sin lágrimas ni ruido, pero con esa chispa que nunca se apaga en los corazones de quienes lo vieron y lo quisieron. Renato López. El 11 de marzo de 1983 nació Renato López, un joven que parecía tenerlo todo: carisma, talento y una energía magnética que lo impulsaba a moverse con soltura entre la música, la conducción y la actuación. Nacido en México, pero con una formación cosmopolita, pues vivió en Estados Unidos y Dinamarca, Renato era un artista de espíritu libre, inquieto y versátil. Durante su carrera fue rostro habitual en canales como Entertainment Televisión y MTV Latinoamérica, donde destacó como conductor. Pero su ambición iba más allá. Quería actuar, producir, contar historias. Y lo logró. Comenzó a abrirse paso en el cine mexicano con películas como Macho, donde su frescura y sensibilidad ante la cámara captaron la atención de la industria. Todo indicaba que el estrellato era cuestión de tiempo. Pero la vida, o más bien la muerte, tenía otros planes. El 22 de noviembre de 2016, Renato fue citado junto a su representante, Omar Girón, a una supuesta reunión de negocios en el Estado de México. Era una trampa. Nunca volvieron. Ambos fueron secuestrados y asesinados brutalmente. Los cuerpos fueron hallados 2 días después dentro de un vehículo, con múltiples disparos. La noticia estremeció al país y dejó a toda una generación en shock. Tenía solo 33 años. Una carrera en pleno ascenso, una vida por delante, y miles de proyectos que quedaron en pausa definitiva. Las investigaciones revelaron que el crimen tuvo un trasfondo pasional y que todo había sido planeado meticulosamente. Un ajuste de cuentas disfrazado de oportunidad. La muerte de Renato López no solo fue trágica, fue cruel y absurda. Un talento en plena floración, silenciado de golpe por la violencia que tantas veces amenaza en la sombra. Su pérdida se sintió como un eco amargo en la industria del entretenimiento, especialmente entre los jóvenes, que veían en él una figura cercana, moderna, inspiradora. Renato partió demasiado pronto, en circunstancias dolorosas, pero su energía sigue viva en quienes lo recuerdan con admiración y cariño. Porque no todos los que se van dejan huella, pero él sí la dejó. Inolvidable, joven para siempre, con los sueños a flor de piel. Enrique Rocha. Con una voz que parecía esculpida en mármol y una mirada que podía congelar o seducir, Enrique Rocha nació el 5 de enero de 1940 en Silao, Guanajuato. Aunque al principio soñaba con ser arquitecto, su destino dio un giro cuando, casi por azar, se cruzó con el mundo del teatro. Ahí descubrió su verdadera vocación: interpretar, dominar el escenario, convertirse en otros. Desde entonces, se volvió inconfundible. Fue el villano eterno de la televisión mexicana, el antagonista que todos temían pero que nadie podía odiar del todo. En telenovelas como Serafín, Rebelde o Cuna de Lobos,
Rocha no solo interpretaba al malo, lo elevaba, lo convertía en arte. Su voz grave y su porte aristocrático lo hacían único. Era más que un actor, era una presencia. Pero más allá de la pantalla, Enrique Rocha era otro personaje, bohemio empedernido, enamorado de la poesía, la música, el vino y las buenas conversaciones. Su casa, dicen quienes lo conocieron, era un templo cultural, decorada con piezas antiguas, esculturas, discos de jazz y recuerdos que hablaban de una vida vivida con intensidad. Amaba la noche y sus secretos, los silencios con sentido y las tertulias interminables. A pesar de sus papeles oscuros, quienes lo trataban de cerca hablaban de un hombre generoso, elegante, discreto. Nunca se casó, aunque se le atribuyeron romances con varias mujeres del medio artístico. Mantenía un aura de misterio que nunca quiso romper. El 7 de noviembre de 2021, Enrique Rocha se apagó mientras dormía. Tenía 81 años. Su partida fue silenciosa, sin cámaras, sin titulares escandalosos. Se fue como vivió, con clase, con misterio, sin estridencias. La industria lo despidió con respeto, pero quienes realmente lo conocieron lo lloraron en voz baja, sabiendo que con él se iba no solo un actor, sino un ícono de la televisión mexicana, una figura irrepetible que encarnó al villano perfecto y al caballero de la vida real. Benito Castro. Benito Castro nació el 5 de junio de 1946, en el seno de una familia donde el talento artístico parecía heredarse como el color de ojos. Sobrino de Arturo Castro el Bigotón y parte de la famosa dinastía de los Castro, Benito creció entre guitarras, carcajadas y reflectores. Su vida fue una mezcla perfecta de música, comedia y alma popular. Desde joven, supo que el escenario era su lugar natural. Primero brilló como músico y cantante en el trío Los Hermanos Castro, pero más tarde conquistó al público con su inconfundible talento para la comedia. Fue creador de personajes entrañables, como el inolvidable Papiringo en La Guereja y Algo Más, donde su ternura, picardía y carisma lo convirtieron en un rostro querido por generaciones. Benito era de esos artistas que no sabían detenerse. A sus 70 y tantos años, seguía subiendo escenarios, grabando programas, contando chistes, cantando en vivo, regalando alegría. No le interesaban los homenajes ni las luces artificiales, amaba el contacto directo con la gente, la bohemia, el aplauso sincero. Pero el destino fue inesperadamente cruel. El 11 de septiembre de 2023, en un simple día cualquiera, Benito sufrió una caída en su propia casa. Tropezó en las escaleras, y el golpe fue devastador. Las lesiones internas resultaron imposibles de revertir. A los 77 años, partió de este mundo de forma tan repentina como silenciosa. Su funeral fue sobrio, casi íntimo. No hubo espectáculos, ni despedidas televisadas. Así lo había pedido él. Benito Castro no necesitaba ruido para ser recordado, su legado estaba ya sembrado en el corazón de millones. En cada risa provocada, en cada canción compartida, en cada memoria de infancia donde su rostro fue sinónimo de alegría. Con su partida, se fue un hombre que supo vivir con sencillez y morir con dignidad. Un artista completo, de los de antes. De los que no se repiten. Estas 10 historias nos recuerdan que tras cada sonrisa en pantalla, existieron luchas, enfermedades, angustias y despedidas silenciosas. Murieron como vivieron, con dignidad, con pasión por su oficio y dejando atrás más que recuerdos, dejaron emociones eternas. Dinos en los comentarios qué historia te tocó más el corazón. Y si aún no lo haces, suscríbete y activa la campanita para que sigamos recordando juntos las luces y las sombras del espectáculo mexicano. Nos vemos en el próximo video.